Ok, muchachas. Entonces, como les decía, en la invitación esta tarde, el mensaje de hoy continúa siendo, seguimos con las series Conociendo a Dios y hoy es la segunda parte del tema que comenzamos la vez pasada, que es eh, Dios como soberano. Lo vamos a ver, lo estamos viendo en su naturaleza como soberano. Para dar un pequeñito recorderis de la clase anterior, veíamos a Dios en sus decisiones de soberano en la creación. Decíamos que a Él eh, le pareció hacerlo de tal forma que al crear, cuando él hizo toda su creación, él determinó un orden, unas prioridades, poniendo al hombre, al humano por encima y dándole una autoridad. Dios quiso delegarle una autoridad al hombre y con ella le estaba dando dominio sobre toda la creación, pero vimos también cómo por el pecado se dejó quitar ese dominio y por eso la Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo. La intención original de Dios era que el humano fuese. Pero hoy vamos a ver, esas son las buenas noticias, Dios no quiso que las cosas se quedaran de esa forma, se quedaran hasta allí. Y hoy vamos a ver qué decisiones soberanas toma nuestro Dios en cuanto al plan de salvación. Antes de entrar exactamente a la salvación, quería también decir que la semana pasada veíamos la importancia de conocer la voluntad de Dios. Yo les decía, la voluntad de Dios está escrita, no tenemos por qué ser ajenos a ella y cuestionarnos y preguntarnos cuál será la voluntad de Dios en ciertos casos. Entonces, es una invitación a que seamos personas de palabra, a que seamos estudiantes de la palabra de Dios, porque esa es la única forma como vamos a ser conocedores de su voluntad. Y desconocer la voluntad de nuestro Dios nos va a llevar automáticamente a pensar de que todo, absolutamente lo que pasa es en la voluntad de Dios, porque como Él controla todo y tiene el poder de hacerlo todo, decimos, y es que Él sí puede, Él es el todopoderoso, Él tiene el poder para controlarlo todo, pero les decía yo a ustedes, pero eso es lo que Él quiere, o mejor dicho aún, ¿es eso lo que Él quiso? Entonces vemos cómo algo de su autoridad y su poder, lo veíamos la clase pasada, él se la delegó a Adán cuando le dijo las palabras en Génesis de que le daba dominio sobre la tierra. A él le dejó autoridad y también veíamos cómo en Deuteronomio Dios decía que nos daba a escoger, que eso es que nos dio la libertad para tomar nuestras propias decisiones, que es lo que se conoce comúnmente como el libre albedrío. Entonces, desconocer la voluntad de Dios nos lleva a orar mal, porque vamos a pedir diciéndole, Señor, si es que es tu voluntad esto, si es que es tu voluntad aquello, pero de nuevo digo, su voluntad está escrita y deberíamos saber cuál es su voluntad para poder orar de la forma como nos dicen en Hebreos 4:16 que hagamos, que es acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. ¿Cómo nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia si no sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios en ciertas cosas? Si la conocemos claramente, vamos con una confianza seguras de que lo que vamos a pedir lo obtendremos. ¿Por qué? Miren lo que dice Primera de Juan 5:14, verso súper importante, también sobre esta confianza, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si yo me acerco y yo sé que estoy pidiendo conforme a su voluntad, también me voy de ahí, me paro y sigo mi día sabiendo que Él me oyó. Y el verso sigue diciendo, y si me oyó, me va a conceder eso. Entonces, ¿cómo vamos a tener confianza? Entonces, a veces oramos
y no vemos la manifestación por lo que oramos porque no estamos seguros si era la voluntad de Dios, porque no sabemos, y entonces después decimos, ah, es que de pronto no era la voluntad de Dios. Y ahí dudamos. Entonces el que duda no obtiene nada de Dios, dice la palabra en el libro de Santiago. Esto lo vamos a seguir viendo. Eso en cuanto les decía lo de la creación, ¿cierto? Que él delegó cierta autoridad. Ahora vamos a ver cuáles fueron las decisiones de Dios en cuanto a el plan de salvación. Dios vio que el mundo se estaba perdiendo en pecados, como hemos hablado ya en clases anteriores, y empezaron a hacer sacrificios que él mismo sugirió, ordenó, digámoslo así, y estos sacrificios en realidad no estaban complaciendo a Dios. Los sacrificios no calmaban la ira santa que nuestro Dios tenía por el pecado. ¿Qué hace entonces un Dios soberano en esta situación? ¿Qué decisiones de rey y máxima autoridad él toma en estas circunstancias? Él decide que la única forma de saciar su ira es que él mismo, él, Dios, tome el peso, todo el peso de los pecados del mundo sobre él y los cargue él, y que solo regalándonos la salvación íbamos a poder llegar a ser salvos. Porque nadie, eso lo vio él, nadie fue capaz de cumplir la ley. Nadie puede conseguir la salvación por sus propios méritos. Entonces, esto se me ocurrió, es una pequeña, no dramatización porque yo estoy sola, pero esto es como yo me imagino a Dios. Obviamente Él desde los principios del mundo, todo, Él sabe todo desde el principio, sabe el final, ¿cierto? Pero, digamos, esto yo no le estoy dando un tiempo determinado, no es que el mundo pecó y después Dios dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo salvamos al mundo? No, Él desde el principio sabía lo que iba a hacer, pero así es como yo me imagino a Dios, que lo podemos, nos ayuda a entender mejor esta situación. Yo me imagino a Dios diciendo, hijo, ven acá, tengo que hablar contigo. Tengo una gran misión para ti. Este es Dios hablándole a Jesús. Tengo una gran misión para ti, hijo. Dejarás tu trono. Dejarás tu trono temporalmente. Tendrás que ir a la tierra. Estoy observando cómo anda como león rugiente y tiene oprimidos a todos. No son capaces de estar. Y aunque les di la libertad para escoger, no han sabido escoger para vivir la vida abundante que yo sueño que ellos tengan. No han sabido escoger. Hijo, tienes que ir. Irás en forma de humano y tendrás que quitarle las llaves de la muerte a Satanás. Eso sí, tendrás que morir. Serás tú el sacrificio. Tú vas a ser mi cordero inmolado, el que cubrirá los pecados del mundo entero una vez y para siempre. Decidí que se van a salvar más bien por gracia, por medio de la fe. Y extenderé mi gracia no solo al pueblo judío, sino a gentes de todas las naciones. Después de 3 días, hijo, vas a resucitar y vendrás de nuevo a mí, pero les enviaré mi Santo Espíritu para que los guíe a toda verdad y no tengan que vivir más bajo el dominio del pecado y en oscuridad. Así estableceré mi reino en la tierra y así ya no estarán solos, sino que yo estaré con ellos hasta el fin del mundo. Lindo, ¿cierto? Esta es una historia pequeña de lo que es la realidad, de resumen pequeño de lo que es todo lo que ocurre, cómo es el plan de salvación. Pero con esto lo que quiero principalmente es resaltar, y vamos a ir al libro de Efesios, porque algo que les dije allí está en el libro de Efesios. Efesios 2, 8. Ok. Efesios 2, 8. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y el verso 9 continúa diciendo, no por obras, para que nadie se jacte.
Lo que quiero resaltar allí y en lo que yo las invito de verdad que mediten. Tómense unos días después de esta clase a meditar en esto. Yo creo que si algún mensaje hay que quiero que lleven es este. La decisión soberana de Dios aquí. Tomó la decisión de que más bien nos vamos a salvar por gracia, por medio de la fe. Grábense esto, es por gracia, por medio de la fe. ¿Y por qué les digo que se lo graben? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero en realidad todo lo que viene en el nuevo pacto que Jesús obtuvo, que es por gracia también, se obtiene por fe. Así que deben tener eso muy, muy claro, porque a veces oran y no reciben por lo que están orando. Y la razón puede ser, primero, que no saben que lo han obtenido ya por gracia, y segundo, que se puede accesar por fe. En otras palabras, la gracia es lo que Dios ya dio, la fe es el poder que tú tienes para activar en tu vida y manifestar en tu vida eso que Dios ya dio. Entonces, por favor, ese es un mensaje bastante grande que quiero que se les quede esta semana y que lo mediten por gracia a través de la fe. Bueno, entonces esta decisión soberana que vemos aquí, que toma nuestro rey, es demasiado importante porque es la que anula, le pone ahí anulado y le pone un sello de anulado al viejo pacto en el cual nosotros teníamos que haga esto, haga esto, haga esto, haga esto y haga esto y haga esto y haga esto y esto para que se salve. Entonces el nuevo pacto viene y reemplaza a ese viejo. Entonces, ese nuevo es el que dice que solo por fe en Jesús y en la obra culminada en la cruz y su resurrección, solo por fe en esto es que nosotros podemos obtener la salvación. Es por esto que cuando Dios nos mira desde el cielo, Él lo que ve es a un justo. Ustedes saben que ustedes son considerados justos ante el Padre. ¿Y justos qué significa? Para los que no saben, justo significa como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la definición textual de justos, como si nunca hubiéramos pecado. Así nos ve Dios desde el momento en que nosotros decidimos poner nuestra fe enteramente en la obra culminada en la cruz de Jesús y no en nuestras acciones. Debido a este nuevo pacto también podemos tener vida eterna en la presencia de Dios, en vez de tener separación eterna, que era lo que nos merecíamos por no cumplir la ley. No sé cuántas se saben Romanos 3:23, que es una de las que más nos aprendemos siempre de memoria, es la que dice que todos, pongan todos con mayúscula, todos hemos pecado. Dice, todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Es decir, aquí no se salvaba ni uno, ni una de ustedes, ni yo, ni nadie. No había méritos, ni el que se crea el más bueno y el más santo, nadie. Porque dijo el mismo Dios que no hay ningún humano que pudiese cumplir toda la ley. Y oigan bien esto, uno de los requisitos que Dios tenía era de cumplirla toda, y si fallaban en un puntico era como que dañaban todo el examen. Fallar en un solo puntico de toda la ley era considerado ya culpable. Si no me creen, leamos Santiago 2:10. Dice así, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice, la ha quebrantado toda, aunque falle en un punto. Uno. Imagínense, así nos calificaran en el colegio. Quedábamos todos fritos. Bueno, y continuando eso, entonces ya sabemos que Dios estipuló que nadie, Él sabe que ni uno solo es libre de pecado. Y después en Romanos 6:23 nos dice que todos merecíamos la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Dice Romanos 6:23. O sea que todos, absolutamente todos merecíamos la muerte, esa muerte espiritual, es decir, la separación eterna de la presencia de Dios, que no me imagino
¿Cómo puede ser uno separado eternamente de Dios? Piensen en este momento en alguien que ustedes consideren muy bueno, alguien que ustedes crean que es muy bueno. Puede ser una persona que esté viva o puede ser una persona que ya haya muerto, puede ser una persona famosa, puede ser un vecino del edificio, del barrio, qué sé yo, alguien que ustedes consideren que esa persona es buenísima. Pues miren lo que dice la palabra de Dios. Así ustedes piensen eso de aquella persona o de ustedes mismos, miren lo que dice Dios. La palabra dice que si decimos que no hemos pecado, le estamos haciendo a Dios mentiroso y que la palabra no está en nosotros. Eso lo dice en Primera de Juan 1:10. Así que ni una sola persona. Y gracias a este plan de salvación del Señor accesible al mundo entero. Gracias a un Dios bueno que tomó decisiones soberanas que me benefician a mí, a mi familia, que los benefician a ustedes y a todo, absolutamente todo el que crea esto. Esto está disponible para todo el que crea. Esto no es para los buenos. Esto no es para los de determinada religión. No. Dios envió a Jesús para que muriera por el mundo entero. Y eso incluye a la persona más mala del mundo que ustedes se puedan imaginar. A él también le está extendiendo la mano. Ya es decisión de esa persona si quiere poner su fe en Jesús y es perdonado. Aún el más malo que ustedes se puedan imaginar en este momento. Y gracias démosle a Jesús que tomó el lugar de nosotros, porque eras tú y era yo la que teníamos que estar en esa cruz y merecíamos morir. Y Él lo hizo voluntariamente. Qué rey que tenemos, qué soberano que tenemos, ¿no? Eso en cuanto al plan de salvación. Ahora vamos a ver cuáles fueron las decisiones soberanas que Él toma con respecto al fin de este mundo. Ahora, ese es un tema que yo no voy a tomar aquí en profundidad ni nada de esas cosas. Dios, solo voy a decir un par de cosas. Dios es soberano y Él es el autor de la vida. Él también como soberano vimos que determinó un plan para rescatarnos de tremendo lío que nos metimos por el pecado. Él quiso determinar cuáles fueron las condiciones para salvarnos, que ya las dijimos, que es por gracia, por medio de la fe, no hay otra condición, solo ten fe. Y debemos también esperar entonces que sea Él y solamente Él el que decida cómo y cuándo tendrá lugar el fin de este mundo. La Biblia nos da suficiente información acerca de esto y obviamente tenemos mucha en el libro del Apocalipsis, pero no vamos a entrar en detalles aquí. Yo solamente quiero decir que el comienzo del fin es con la segunda venida de Cristo. Esto Dios da a conocer detalles de esto es a través del mismo Jesús. En el libro de Mateo, creo que en Mateo 24. Él dice que ciertas señales van a acompañar la venida que se acerca y el mismo Jesús, y esto es lo que me llama la atención, el mismo Jesús asegura allí a los discípulos que ni siquiera, ni tan siquiera Él, siendo el Hijo Jesús, ni siquiera los ángeles del cielo saben el día ni la hora. Es decir, aquí vemos de nuevo una decisión soberana y la decisión fue, esta parte me la reservo, esta no la voy a compartir con nadie. Ni siquiera la compartió con su Hijo Jesús. Entonces, así que, ¿por qué es tan importante conocer la Biblia? Miren, esto es voluntad de Dios, esto es lo que yo les estoy transmitiendo que aprendan, que aprendamos juntas la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque pasado mañana pasado mañana, llega por ahí un cualquiera diciéndoles a ustedes que el fin del mundo es y les da una fecha y hasta las pone nerviosas y se lo creen. Y aquí está Jesús diciendo que ni él mismo, siendo el Hijo, lo sabe. Vayan a Mateo 24 y ahí lo van a leer. Entonces nos meten el dedo en la boca o oramos de forma incorrecta porque no sabemos la voluntad de Dios. Aquí su voluntad es, mantengo esto como secreto divino, a nadie se lo voy a revelar. ¿Ven? Allí podemos, por ejemplo, ver que si alguien nos quiere engañar con eso, no va a poder, porque sabemos esa parte la sabemos. Entonces Jesús menciona
que en esos tiempos se levantará nación contra nación, que habrá guerra, que habrá hambre, que habrá desamor, o sea, odio, que habrá destrucción y muchas cosas como estas, y que la gente se apartará de la fe. Ahora, ¿por qué Jesús sabe estos detallitos? Porque Dios Padre se lo reveló. Él solo decía lo que Dios le revelaba. Y eso se lo reveló Dios. Esos detalles, más no el día ni la hora. Él conoce todo, Dios, y Él se lo reveló. Y obviamente Dios conoce esto porque Él es omnisciente, lo sabe todo, y porque Él es omnipresente, decíamos la vez pasada. Entonces, Él está en el fin y en el principio. Dios sabe el final desde el principio. Pero ojo, aclaro también aquí, el hecho de que Él lo sepa no quiere decir que Él lo va a causar. No quiere decir que le vamos a atribuir que la guerra, que la destrucción, que los odios, que la falta de fe y todas estas cosas sea Dios. El hecho de que Él lo sabe y se lo dijo a Jesús quiere decir que Él sabe hacia dónde va el mundo, cómo se está dirigiendo y qué vamos a hacer nosotros los humanos, pero no que Él sea el que esté enviando o dando el permiso para que sucedan estas cosas, porque esa no es su naturaleza. Conociéndolo como ya hemos aprendido, esa no es su naturaleza. Ahora, obviamente, al final, la guerra está montada y el guerra va a ser, y va a venir, vimos cómo el fiel y verdadero va a venir en su caballo y va a ser, eso lo vimos en unas clases anteriores, y va a ser guerra. Pero eso es distinto, esa no es la guerra de la que Dios está hablando aquí, que va a haber guerras y destrucciones y odios y padres contra hijos y todas esas cantidades de cosas. Eso es nosotros causando eso por influencia del enemigo. Entonces él tiene que venir, obvio, algún día a acabar con todo eso de nuevo. Entonces vuelvo y le repito, la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Desconocerla nos va a llevar automáticamente a pensar de que todo lo que pasa es su voluntad. Entonces Jesús oró cuando estaba cerca a la crucifixión, dijo, Padre, si quieres, otras versiones dice, si es tu voluntad, líbrame de esta copa, o sea, de esta ira santa, porque toda la ira de Dios iba a azotar a Jesús, todo eso lo iba a sentir Dios, Jesús, la ira de Dios Padre la iba a sentir Jesús, y eso pues tiene que ser una cosa muy impresionante. Entonces Jesús le dijo, Padre, si tú quieres, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa de ira santa, pues, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí tenemos un ejemplo claro en el que se cumple la voluntad de Dios y solo su voluntad, en la que Dios no cambia de opinión, porque ¿cuál fue la respuesta que le dio a esa oración? Jesús oró y ¿cuál fue la respuesta que obtuvo? El Padre le dijo, no, en otras palabras, no, tienes que pasar por esto. Entonces ahí Jesús obtuvo una respuesta negativa porque la voluntad de Dios era que el plan de salvación era, hijo, ve y tienes que morir, ¿cierto? Tienes que morir por ellos. Entonces, Dios no cambia. Hemos aprendido eso, ¿cierto? Que no cambia de opinión. Y su voluntad ya estaba firmada por él. Entonces, ahí él le dijo a Dios, a Jesús, no, eso fue una negativa a Jesús, no, tienes que pasar por eso. Pero ¿qué hizo él en vez cómo le contestó la oración? Le mandó un ángel a que lo confortara, a que lo fortaleciera. A veces nosotros, tomando este ejemplo de Jesús, queremos orar igualito y decimos, Señor, si es tu voluntad, llenen ahí ustedes el espacio. Señor, si es tu voluntad, que me contraten en la empresa. Pero otros dicen, Señor, si es tu voluntad, sáname. Señor, si es tu voluntad, prospérame, Señor. Sácame de esta pobreza. Señor, si es tu voluntad, quítame esta depresión. Si es tu voluntad, y ahí llenen con lo que ustedes quieran. Eso lo hacemos muchas veces por lo que hizo Jesús, pero Jesús claramente conocía la voluntad de Dios, sino que eso iba a ser un dolor muy fuerte y le dijo así, pero vemos cómo Jesús le dijo que no. Ahora nosotros sí tenemos la Biblia con la voluntad de Dios para saberla y para orar de acuerdo a ella. Y en vez de eso,
Entonces vamos con duda al Señor, con un ojo abierto y el otro será, Señor, si será tu voluntad que yo haga esto. Entonces no tenemos la certeza. En vez de ir confiados al trono de la gracia, confiados, seguros de que yo me voy a arrodillar aquí a orarle al Padre, pero más que todo a alabarlo y a darle gracias porque sé que su palabra dice y ya yo me acerco a agradecerle, a alabarlo. Señor, puede que en este momento no esté viendo la prosperidad, Señor, pero sé que prosperas tus hijos. Sé que las bendiciones de Abraham se han extendido no solo al pueblo judío, sino a nosotros, a todos los gentiles, a todo el mundo, a todos los que estén bajo el nuevo pacto. Señor, en el momento no lo veo manifestado, pero sé que lo veré. Y yo me paro de allí otra vez tranquila, aunque yo no esté viendo la manifestación, pero yo sé que yo oré algo conforme a la voluntad de Dios y de ahí me paro confiada. Eso es muy diferente. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor ya proveyó. Y eso es lo que tenemos que aprender, que por gracia no solamente hemos tenido la salvación, hay muchas otras cosas que por gracia Dios ya nos ha dado y hay que accesarlas por medio de la fe y no saberlos, no saber eso, ¿cómo se llama eso? Incredulidad. Si lo sabemos, podemos tener la fe en eso que sabemos y venir confiados. Si lo desconocemos, vamos a orar en incredulidad. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Y una oración en incredulidad nunca es contestada, porque Dios se va a quedar allá pensando, pero esta yo ya le di eso y no sabe cómo accesarlo. Hija, tienes que saberlo, tienes que conocer mi palabra y tienes que tener fe en lo que dice allí y se te será hecho, porque yo soy claro cuando digo ahí que el que ora de acuerdo a mi voluntad se le da muy claro, o sea, hay muchas promesas acerca de eso. Entonces yo creo que Dios, si Él se pudiera confundir allá arriba, estaría más confundido diciendo, ay, no, pero mire cómo está orando, como una mendiga, siendo que es mi hija, es una princesa, yo soy el rey, ella es mi princesa, está orando como que fuera una mendiga callejera en vez de ser mi hija. Mi hija tiene una herencia incorruptible en el cielo. Obvio, son bendiciones espirituales, pero esas bendiciones las accesamos en el espíritu porque acuérdense que todo Dios es espíritu y todo lo relacionado con Dios es espiritual. Pero al poner fe en aquello, estas bendiciones espirituales se manifiestan en el mundo natural en el que nosotros vivimos. ¿Sí? No se preocupen que poco a poco vamos a ir entendiendo todo esto. Yo entiendo que esto es quizás muy nuevo para algunas de ustedes. Entonces le decimos más bien gracias, Señor, porque tú eres mi Jehová Jireh, mi proveedor, y aunque yo no esté viendo la provisión en este momento, sé que vendrá, sé que viene, Señor. Y yo sigo mi día cantando y alabándolo y, y gozosa, porque aunque no la esté viendo en el momento, sí por fe la estoy viendo en el espíritu, porque si Él lo dice en su palabra, es así. Gracias, otra forma, otro ejemplo. Gracias, Señor, y esta es muy necesaria porque todos necesitamos orar por salud. Gracias, Señor, porque por gracia me has sanado. Gracias porque Jesús fue a la cruz y por sus llagas yo ya he sido sana. Muchos oramos así y quizás algunos de pronto entendiendo eso y otros de pronto no entendiéndolo del todo, pero después dicen, pero todavía me duele aquí. Y ahí, boom, ahí ya llegó la incredulidad otra vez. Entonces, ese es el problema, que en el libro de Santiago dice que el que ora y cambia de opinión es como las olas que van y vienen y eso se considera un hombre de doble mente y a ese Dios no le da nada. Dice ahí en Santiago, creo que Santiago, no sé si, creo que es en el capítulo 1 para que lo busque. Entonces, podemos, en cuanto a protección, por ejemplo, gracias te doy, Señor, si estoy en peligro, porque sé que tu protección me envuelve por completo, sé que me cubres con la palma de tu mano y estoy confiada que un Dios grande y todopoderoso me cubre. ¿Qué puedo temer? ¿Qué le puedo temer a un simple mortal? ¿Qué le puedo temer a un simple virus? ¿Sí? Porque tengo la protección del Padre y le estoy alabando y agradeciéndole por lo que Él ya
dio, pero venimos como por dioseros a rogarle que me dé algo que Él ya me dio. ¿Ok? Algunos pensarán que esto es arrogancia. Oh, no, yo no soy capaz de orar así, yo prefiero rogar. Siente que pidiéndole a Dios algo o simplemente no sabe, pues, o piensan que Dios de pronto le varía la voluntad y que para esta persona de pronto a ella sí la quería bendecir así por alguna razón y a mí de pronto no. No, eso es mentira. La palabra de Dios claramente dice que las bendiciones son para todos y que Dios no tiene favoritos. Eso lo dice en muchas partes. De hecho, en el libro en Romanos está, en el libro de los Hechos está que Dios no tiene favoritos. ¿Mm? Solo tenemos que escucharlo, creerlo por fe y agradecerle a Dios. Deberíamos vivir agradecidos el resto de nuestra vida. La mayor parte de nuestra oración debería ser darle gracias a Dios. Pero primero tenemos que conocer su voluntad para darle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Entonces, sabiendo ya su voluntad, lo que debemos hacer es declararla para nuestras vidas. Que vivamos una vida de victoria y no de mendigos, como les decía ahora, porque es todo lo que Él nos ha proveído por gracia es demasiado. Busquemos primero su reino, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará. Mateo 6:33. Entonces, Jesús vino a establecer su reino aquí y ese reino es espiritual, como les decía. Entonces, las cosas las tenemos que accesar es por fe. Están allí. No las vemos, hay que verlas con ojos de fe. Pero ¿cómo podemos dudarlo si el que no escatimó ni siquiera su propio hijo, dice la palabra de Dios en Romanos 8:32, si ni siquiera escatimó a su hijo de llevarlo a la cruz, ¿cómo no darnos junto con él generosamente todas las cosas? ¿Me lo estoy inventando? Dice allí, todas las cosas nos las dio en Cristo, pero tenemos que estar en Cristo. Entonces, esto demuestra cómo Dios quiso que fueran las leyes, cómo Él como soberano quiso que fueran las leyes de su reino, o digámoslo así, los principios que rigen su reino. Por ejemplo, Él quiso que en el reino de Dios el más grande sea el más pequeño. Él nos dijo, al reino no entran si no son como niños. Imagínense, en el reino de Dios todo es opuesto a este mundo, así que ojo con dónde están poniendo ustedes la mente, sus ojos, sus oídos, al mundo o a lo que dice Dios. Él dice, el que se humille será exaltado, pero el mundo enseña lo opuesto. El mundo enseña que los grandes, los que están por encima, son los que tienen dinero, que son los que tienen poder, los que tienen 4 o 5 cartones de títulos universitarios, los que tienen un coeficiente intelectual supremamente alto. Eso es lo que enseña el mundo, todo lo contrario de lo que enseña Dios. En el reino de Dios no es así. El reino de Dios, si tú quieres subir, tienes que ir para abajo. Tienes que doblar la rodilla y tienes que humillarte. Y una forma de humillarte es conociendo la voluntad de Dios, dedicando todos tus esfuerzos a conocer cuál es su palabra para poder orar y venir ante Él y dirigirte a Él de la manera correcta y no de la manera incorrecta. Eso es humillación, o si no lo estás haciendo como tú piensas que es, o estás dejando que cualquier otro te enseñe las cosas, que por allí hay muchas enseñanzas raras y te están metiendo el dedo a la boca. En otras palabras, si nosotros somos orgullosos y orgulloso es hacer las cosas a nuestra manera y no a la de Dios, eso es orgullo también. Y dice la palabra que Dios resiste a los orgullosos en Lucas 14:11. Y Dios fue el primero en dar el ejemplo. Jesús se humilló, Jesús perdonó a los que lo insultaron, a los que lo torturaron y qué más que morir en la cruz. Ese es el ejemplo más grande. Pero vemos que así lo quiso Dios. Esa fue su voluntad. Esa es su sabiduría perfecta. Esa es la voluntad de un soberano. Él tomó estas decisiones. Nadie lo forzó. Él dijo que fuera así. Él decidió darnos a nosotros libertad de decidir. Él decidió que la salvación sea por fe y no por obras. Esas son sus decisiones y como les decía, y en el fin del mundo, que nadie sabe el día ni la hora. Todas esas son decisiones de un soberano que les quería compartir. Y la próxima semana vamos a ver que él le puso ciertos límites a su soberanía.
ese será el tema que continuamos y vamos a ver unos versículos bien interesantes que nos van a enseñar también a cómo orar de la forma correcta para obtener lo mejor de lo que Dios tiene para nosotros y no ser mendigos. Amén. Amén. Vamos a terminar dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que haya sido recibida en el Espíritu, Señor, que solo puede ser discernida en el Espíritu. Señor, que esta semilla que has plantado de tu palabra, que es semilla incorruptible, no se la dejen robar ellas, Señor, por las preocupaciones de la vida, por el estrés, por el enemigo, por mentiras, Señor, que no se dejen robar esta semilla, que la cultiven, que le echen agua hasta que esta semilla crezca y dé su fruto en el tiempo oportuno, Señor. Ayúdanos, Padre, a continuar conociéndote, Padre, para hacer tu voluntad, para orar como tú quieres que oremos, Señor, de acuerdo a tu voluntad y poder recibir lo mejor de ti. Te damos gracias y bendecimos la noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.